Hola, Dios te bendiga. Te habla el pastor David Zambrano del ministerio Dios de Prodigios en la ciudad de Popayán. Es para mí algo tan hermoso y tan especial poder compartir la palabra del Señor y poder enseñarla. Y más en estos tiempos que hay que aprovecharlos para que verdaderamente mientras estamos en cuarentena salgamos nutridos de la palabra del Señor. Bueno, eh, el día de hoy quiero comenzar hablando acerca de un tema muy interesante para estos tiempos, creo muy propicio, y es acerca del arrebatamiento, pero no en sí del arrebatamiento que conocemos la mayoría, sino de los antecedentes. Cuando yo te hablo de los antecedentes, te hablo de un arrebatamiento que sucedió antes del que está registrado en el Nuevo Testamento. Hay algunos ejemplos muy buenos, muy interesantes para analizarlos, que nos mostrarán de alguna manera lo que Dios busca en nosotros para que ahora que viene Él por nosotros estemos preparados y cumplamos con esos requisitos sobre todas las cosas para que podamos estar para siempre con Él. Pues bueno, entremos en materia. Acompáñeme a la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 17 al 18. Dice la palabra: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Me parece tan interesante este tema porque Pablo quiere que el arrebatamiento sea un tema que nos traiga aliento, que nos traiga alegría, que nos traiga esperanza de que algún día vamos a estar con el Señor y que seremos llevados juntamente con Él. La mayoría de los que he escuchado que predican este tema están de acuerdo en decir que somos la última generación y que pronto este hecho lo veremos con nuestros propios ojos. Algunos lastimosamente se van a quedar. Otros, creo yo, y me incluyo allí, iremos con el Señor por siempre. Y quiero que tú también seas parte de ese pueblo. Pero la palabra nos registra que para ser parte de ese pueblo que se irá en el arrebatamiento, hay unas condiciones y te las quiero enseñar, te las quiero explicar para que tú también te vayas juntamente con el pueblo de Dios. Bueno, la palabra arrebatar desde la raíz griega significa arpazo. Arpazo es que una persona está en un lugar, un objeto está en un lugar y es llevado hacia otro lugar en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que se conoce como la palabra arpazo. Ahora bien, bíblicamente hay registros que están desde el Antiguo Testamento de algunos arrebatamientos que fueron muy interesantes. Personas que no conocieron la muerte, sino que fueron llevadas con vida al cielo, a la eternidad. Hermoso. Miremos. El primero que vamos a estudiar, el primer personaje es Enoc. Acompáñenme la palabra a Génesis 5, 23 al 24. Y dice la palabra así: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Note algo interesante, y es que este hombre, dice la palabra, fue llevado por Dios directamente al cielo. Pero nos da unas características las cuales permitieron que Dios se lo llevara, que no conociera la muerte, y es lo que yo quiero que entiendas en esta mañana. Lo primero que me dice la palabra es que Enoc caminaba con Dios. Caminar con Dios es una persona que está conectada con Dios. Es una persona que camina en el propósito y en la voluntad de Dios. Es una persona que tiene un corazón para Dios. La palabra caminar también se puede dar un sinónimo que es comunión. En griego la palabra comunión es koinonia y es amistad, es ser amigo de Dios. Qué hermoso eso. Enoc era un amigo de Dios.
y por ser un amigo de Dios, caminar agradando a Dios, caminar en la voluntad de Dios, el Señor se lo llevó. Pero hay algo interesante, y es que me habla de que este hombre vivió 365 años. Me quiero detener en el 365. Para todos es bien sabido que el año nuestro, el año terrenal, el año solar, se compone de 365 días. Aquí hay algo interesante, y lo que me da a entender es que Enoc caminó agradando a Dios los 365 días del año. No es como algunos que esperan que llegue la Semana Santa para volverse a Dios, buscar de Dios, o algunos, como en este tiempo, esperan que venga un tiempo difícil y de crisis para buscar de Dios. No, la palabra dice que este hombre caminó siempre con Dios. Todos los años de su vida caminó agradando a Dios. Los 365 días del año agradando a Dios. Eso fue lo que hizo que el Señor lo llevara con él y que no conociera la muerte. Vamos a ver el segundo ejemplo. Te voy a hablar de Elías. Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Este es otro caso muy interesante, es de un profeta que personalmente admiro muchísimo. Me encanta su vida, me encanta su historia, pero sobre todo la pasión tan desbordante que Elías tenía por el Señor. Era un hombre apasionado por Dios, buscaba constantemente la presencia de Dios. Es más, la frase favorita de Elías era: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Primera de Reyes 18:15, ahí está. Y esa era la manera, era su carta de presentación. Vive Jehová en cuya presencia estoy. No estuve o estaré, no, estoy. O sea, una relación permanente, una relación del presente. Hay algunos que viven de las glorias del pasado. Lo que hicieron antes, es que yo viví esto, es que a mí me pasó aquello. Eso ya no vale. O algunos dicen, no, es que yo ya más adelante, no, es que en un futuro, no, es que ahorita todavía no, soy muy joven, no, es que yo tengo que disfrutar. No, 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 no. Elías dijo, en cuya presencia estoy. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día para buscar de Dios. Por ello dice la palabra que Elías fue llevado hacia el cielo, porque él todos los días, buscaba la presencia y mantenía en ese fuego y en esa pasión por el Señor. Y por eso el Señor lo llevó con él hacia el cielo. Pero hay algo interesante, y es que Elías experimentó también muchas veces arrebatamientos terrenales. Porque bíblicamente están los arrebatamientos celestiales y arrebatamientos terrenales. Cuando te hablo de un arrebatamiento terrenal, te hablo de que una persona está en una ciudad y es llevada a otra ciudad. Dice la palabra que Elías, en los tiempos de la persecución, donde buscaban matarlo, él estaba en un lugar y de repente el Señor lo llevaba hacia otro lugar. Era muy común, era muy común. Dice la palabra así. Segunda de Reyes 2:16. Y dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Aquí dice que habían algunos varones que estaban acostumbrados a que Elías estuviera en un lugar y ¡pum!, apareciera en otro lugar. Es más, cuando envió a cabo a buscar a Elías, dice la palabra del Señor, que los primeros que fueron quemados por el fuego de Dios. Pero el último le pide misericordia y le dice, Elías, yo no quiero ser consumido. Y él le dice, no, no te va a pasar nada. Simplemente ve y dile acá que yo estoy aquí, que quiero hablar con él. Y lo que él le dice, no, porque es que es tu costumbre que estás en un lugar y de repente, ¡pum!, te pierdes y apareces en otro. Era algo muy claro y la gente estaba acostumbrada a que Elías estaba en un lugar y ¡plum!, aparecía en otro de repente. Es un arrebatamiento terrenal. Era muy común en Elías.
Pero aquí miramos que él también disfrutó de un arrebatamiento celestial, o sea, no conoció la muerte. Otro ejemplo de arrebatamiento terrenal lo encontramos con un hombre llamado Felipe en el Nuevo Testamento. Hechos 8:39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué interesante. El Señor le dice que vaya a Felipe a predicarle al eunuco, pero una vez le predica la palabra, le enseña el libro de Isaías, le hace entender que es Jesús de quien está hablando allí, recibe al Señor, lo bautiza, mejor dicho, quedó evangelizado, discipulado, listo para predicar. El Señor dice que lo tomó de ese lugar y lo llevó a Azoto, o también conocido propiamente como Asdod. Aproximadamente, si hablamos de kilómetros, como unos 60 kilómetros al norte. Él estaba en la parte sur, en ese momento, camino de Jerusalén a Gaza, y de allí fue arrebatado a la parte norte, a una ciudad marítima, como es Asdod o Azot. Tremendo eso, me llama mucho la atención. Es un ejemplo de un arrebatamiento terrenal. Pero nos muestra la palabra que Felipe fue un hombre también apasionado por el Señor. Buscaba la presencia del Señor de una manera incansable. Dios lo usó en milagros, en maravillas. Y cuando leemos la historia, él comenzó, dice la palabra, en las mesas. Él era uno de los 7 diáconos que se escogieron para servir en las mesas. Pero Dios miró su fidelidad y dijo: yo no solamente te voy a dejar en las mesas, no solamente te vas a encargar, digámoslo, versión actual, en la cafetería, haciendo empanaditas, café. No. He visto tu fidelidad y te voy a llevar más allá. Y Dios lo levanta, lo convierte en un tremendo evangelista, y aquí lo miramos ya moviéndose en niveles sobrenaturales, como Elías, en arrebatamientos terrenales. Maravilloso. Miremos este tercer ejemplo, Pablo. Segunda de Corintios 12:2. Dice la palabra: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Qué tremendo, hermano. Porque este es otro tipo de arrebatamiento de una persona que está en cuerpo, es llevada al cielo, se le da una enseñanza, se le da una revelación y vuelve una vez más a la tierra. Este tipo de arrebatamiento me parece maravilloso, me parece genial, porque entendemos por qué Pablo tenía tanta revelación de la palabra, porque el Señor lo llevó, dice, en una ocasión estando en la tierra, lo llevó hacia el cielo. Y estando en el cielo le enseñó cosas hermosas, cosas gloriosas, cosas maravillosas. Y él dice que el lugar explícitamente hacia el cual fue llevado fue al paraíso. Hay algo interesante, y es que dice la palabra del Señor que en el paraíso se encuentra el árbol de la vida. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que Pablo pudo ver ese árbol de la vida, representando a Cristo, la eternidad. Es algo hermosísimo. Un poco más adelante, en Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. O sea que aquí hay algo que me llama la atención, porque dice que para poder entrar a ese lugar, mis vestiduras tienen que estar limpias. Por eso le leo una vez más: bienaventurados los que lavan sus ropas. Y aquí no se refiere a esta ropa terrenal, se refiere a nuestras vestiduras espirituales, a cómo está tu corazón, a cómo está tu vida, a caminar agradándole a Dios. Porque si yo voy a un lugar con mis vestiduras manchadas, con mis vestiduras sucias, pues obviamente no produzco una buena impresión. ¿Cuánto más para Dios
si espiritualmente Él nos ve y mira que nuestras vestiduras espirituales están sucias de pecado, sucias de maldad, pues hermano, lo siento, no tendrás derecho de entrar a este lugar, al paraíso, donde se van las personas que son arrebatadas por el Señor, porque eso es lo que nos está diciendo Pablo, que Él fue llevado, arrebatado, llevado al cielo, a un lugar llamado paraíso, y allí Él disfrutó, pudo ver cosas maravillosas, que son las que el Señor también nos promete a nosotros, que vamos a disfrutar de cosas tan hermosas, tan maravillosas. Pronto todo esto pasará, pronto todo esto terminará, y lo más importante, amigo, que me escuchas, hermano, es que tus vestiduras estén limpias para ir a ese lugar. Por último, y no quiero alargar más la enseñanza, aquí está el ejemplo por excelencia, y es el del Señor Jesucristo. Hermoso, maravilloso. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Que Cristo, amados, Él vino en un cuerpo humano, así como el nuestro. Así literalmente. Por eso tenía que nacer de una mujer como María, de carne y hueso, para nacer con nuestro propio cuerpo, de carne y hueso. Dice la palabra, usted lo conoce, que Él nunca pecó, jamás se halló en el pecado. Y por eso, cuando Él muere por la humanidad y resucita en gloria. Y el Señor le da un cuerpo glorioso. Y en ese cuerpo glorioso dice la palabra que Él asciende a los cielos. Dicen los apóstoles que ellos se quedaron viendo hacia arriba cuando el Señor Jesús comenzó a ser arrebatado, a ser llevado. Dice aquí en Apocalipsis, en el capítulo 12, algo que a mí me llama la atención, y es que, acompáñenme un momento, Apocalipsis capítulo 12. Y aquí encontramos algo tan especial. Dice la palabra de la siguiente manera. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí nos habla de Israel, nos habla también de alguna manera de cómo esta nación dio a luz al Mesías y que éste iba a gobernar en este tiempo que se avecina con vara de hierro, porque estamos pronto a que llegue el milenio, el tiempo del gobierno de Jesucristo. Pero aquí dice algo interesante, y es que este hijo que nace de la nación de Israel, el Mesías, el Salvador de la humanidad, dice, fue arrebatado, fue llevado para Dios. Obviamente para nadie es del otro mundo saber que Cristo cumplió con todas las expectativas. Puro, santo, nada de malo en él. Sus vestiduras blancas, dice la palabra, resplandecientes. Y eso permite que Él suba al cielo. Nadie se puede ir en el arrebatamiento si sus vestiduras no están limpias, puras. Es lo que tipifica la obediencia, es lo que tipifica la santidad, es lo que tipifica una persona que camina con Dios. Hermano, la palabra nos muestra que cuando la iglesia es arrebatada, comenzará un tiempo muy difícil para la humanidad. Si para algunos lo que está viviendo es difícil, usted no se imagina lo que la palabra dice que vendrá cuando Cristo venga por su iglesia. Allí verdaderamente vendrá lo que se conoce como la gran tribulación y como el llorar, hermano, el gemir, porque ya no habrá nada que hacer. Por eso estamos a tiempo para que nos limpiemos del pecado y de la maldad, y cuando suene la trompeta y el Señor venga por ti, venga por mí, estemos preparados. Pues bueno, mis amados, no es más. Quiero que guardes esta palabra en tu corazón y que sea de mucha bendición y sobre todo de reflexión para ti,
para tus amigos, para tu casa. Te invito a que te suscribas en el canal de YouTube. Van a haber muchas partes porque lo que es los eventos finales es muy amplio, así que este será el primer bloque, o la primera, mejor dicho, la primera enseñanza referente al tema de lo que serán los eventos finales. Van a haber muchas más enseñanzas, así que no te lo pierdas. Suscríbete, Dios te bendiga.